conectado de manera virtual para participar en este ciclo que para nosotros es muy importante. Yo soy Javier Mora, soy presidente del Instituto de Estudios Judiciales, también soy vicepresidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados. Bien, y en esa doble condición, ¿verdad? Es para mí un honor darles la bienvenida a estas dependencias, a estas instalaciones que constituyen para nosotros también mucho orgullo ponerlas a disposición de este tipo de reflexiones, ¿verdad? Este segundo conversatorio titulado Reconstruyendo la confianza judicial, perspectivas comunicacionales y jurídicas sobre el caso Audios. De eso se trata. Ya lo dijimos en la primera oportunidad en la que nos tocó reflexionar. Estaban aquí presentes algunos de los que hoy también nos acompañan. Diputado Soto, le agradecemos nuevamente su presencia que nos acompañó en la primera sesión y nosotros lo que queremos hacer, ¿verdad?, es convocar aquí, en nuestro espacio, en nuestra casa, y sentarnos a debatir respecto de aquello que nos avergüenza. Nuestra institución, el Instituto de Estudios Judiciales, nacía al alero de la Asociación de Magistrados, tiene como misión fundamental promover la excelencia y la reflexión crítica en el ámbito jurídico. Hoy esa misión se vuelve más urgente que nunca. Nos encontramos en un momento complejo para el Poder Judicial chileno, donde el denominado caso Audios ha tensionado los cimientos de la confianza ciudadana y nos obliga a examinar con rigor nuestras prácticas y también nuestra relación con la sociedad. Este encuentro no es un hecho aislado, sino forma parte de un ciclo de conferencias dedicado íntegramente a la reconstrucción de la confianza judicial. Entendemos que el prestigio de la judicatura no, no se recupera solo con sentencias, sino que con transparencia, con integridad y un diálogo abierto con otros sectores en la esfera pública. Para analizar esta crisis desde una perspectiva multidisciplinaria, hoy contamos con dos invitadas de primer nivel. La primera de ellas, ¿verdad? María Jara Quemada, abogada y experta en derechos fundamentales, quien aporta su visión desde el Consejo para la Transparencia, desde el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia. Paulina Allende Salazar, destacada periodista de investigación, cuya mirada nos permitirá comprender las implicancias comunicacionales de los escándalos que hoy nos convocan y que ella conoce muy bien porque ha dado cuenta de ella, ¿verdad?, en sus distintas intervenciones. Agradezco, por cierto, a nuestra querida presidenta de la Asociación Nacional, Mariela Hernández, que moderará este panel y ha fomentado con mucho impulso y mucho ímpetu, ¿verdad?, este espacio. Como instituto estamos convencidos de que la crisis actual, aunque dolorosa y vergonzosa, representa una oportunidad para fortalecer nuestras instituciones. La confianza judicial, por cierto, no es un derecho adquirido, sino un compromiso que debemos renovar cada día frente a la ciudadanía. Sin más preámbulo, invito a nuestras panelistas a dar inicio a esta jornada y a esta reflexión a esta reflexión urgente. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Primero que todo, saludarlas a todas y a todos. Y por cierto, a nuestro anfitrión, el presidente del Instituto de Estudios Judiciales, que tiene una doble militancia. La verdad es que las palabras que ha dicho el vicepresidente reflejan la sensación que tenemos nosotros, los jueces, y es una sensación que nunca nos hubiese gustado tener. Hay una sensación de desolación, hay una sensación de vergüenza, eh, y nosotros como asociación de magistrados nos hemos visto en la obligación de enfrentar esto de la mejor forma que se ha podido, dadas las circunstancias. Y este espacio justamente refleja el hecho de que los jueces, las juezas, damos la cara. Nosotros hoy día nos enfrentamos a ustedes, nos enfrentamos a la ciudadanía y les decimos, no somos todos los jueces y las juezas corruptos. No somos todos los jueces y las juezas partícipe
de lo que se ha llamado esta red de corrupción. No somos quienes debiéramos estar siendo sindicados por unos pocos. Y en ese contexto es la idea de este conversatorio porque nosotros no nos escondemos. Nosotros estamos dando la cara y diciendo, los responsables no están aquí sentados, no están aquí sentados. Y bueno, agradecer, por cierto, también a nuestras panelistas y darles la palabra para ya iniciar este conversatorio. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias por la invitación primero y también me gusta eso que señalas, que en el fondo, en vez de tener la reacción del avestruz, porque a todos nos pueden pasar situaciones complejas y muchas veces uno tiene como la situación como de esconder las cosas o minimizarlas, etcétera, y yo creo que es un gran avance el no hacerlo así. Yo primero voy a aclarar que no voy a hablar a nombre del Consejo para la Transparencia, sino a nombre personal, pero tengo mucha confianza en que mis compañeros del Consejo para la Transparencia estarían de acuerdo en muchas de las cosas que voy a decir. Además, hoy día, como consejo, nos recibió la presidenta de la Corte Suprema también, así que la idea también es ojalá tener un trabajo ahí y que hayan ciertas alianzas muy fluidas. Em, no sé si ustedes vieron un estudio de confianza que sacó la OCDE de Chile recientemente, es el año antepasado, si no me equivoco. Es el primer estudio que hace de Chile. Lo había hecho sobre otros países, pero no sobre Chile. Y si ustedes lo miran, en general la confianza no es muy alta, eso no es una novedad, pero la mayor brecha que hay entre Chile y los países de la OCDE es precisamente en el sistema judicial. Y yo creo que esto es previo al caso Audios y al caso Off, que se está convirtiendo en un caso casi igual o más grande que el caso original, que es el de la muñeca bielorrusa, donde hay un 29% de las personas que participan en esta encuesta que tienen mucha confianza en el sistema judicial, o sea, solo un 25% versus un 54% que es el promedio de la OCDE. Si uno mira las cifras de la OCDE, en general, los congresos, los partidos políticos, tienen baja confianza en todos los países, pero los sistemas judiciales en el resto de los países de la OCDE tienen más confianza y en Chile no. Entonces, si bien el Poder Judicial en las encuestas nacionales está mejor posicionado que los partidos políticos y que el Congreso y que el Poder Ejecutivo, no tiene tampoco buenas cifras, entonces yo creo que eso hay que ponerle atención. Y a mí me gusta mucho un estudio o un documento que escribió hace poco Ignacio Irarrázaval del Centro de Políticas Públicas de la Católica, que habla sobre la confianza en el público y donde él indica que hay como dos factores relevantes para que las personas confíen en las instituciones. La primera es el cumplimiento de las funciones propias de las instituciones, como la eficiencia en cumplir con el servicio público al que estamos llamados y llamadas, ¿cierto? Y el segundo tiene que ver con la integridad y con la transparencia, pero están muy intervinculados. Entonces, yo creo que todas las entidades públicas nos enfrentamos, y por cierto, el Poder Judicial, yo soy abogada y yo sé que nuestro gremio a veces hablamos en difícil, pero porque queremos precisión en los términos, sabemos que una palabra tiene un impacto que no tiene otra, entonces queremos tener esa precisión. Pero obviamente las personas que finalmente se enfrentan al Poder Judicial o al sistema de justicia, si es que no comprenden lo que está pasando a su alrededor, y lo mismo nos pasa con los dictámenes del Consejo para la Transparencia, sienten una distancia y pueden sentir que finalmente no confían porque no entienden simplemente lo que ocurre a su alrededor. Y eso es algo que obviamente nos enfrentamos constantemente. Y también llegar a tiempo. Yo entiendo que la misma presidenta actual de la Corte Suprema ha dicho que uno de los desafíos que tienen la Corte Suprema, o sea, el Poder Judicial es llegar a tiempo y efectivamente que hay cierto retraso y por lo tanto hay que hacer frente a eso. Entonces, ¿cómo llegamos a tiempo a la ciudadanía? Y yo creo que eso es algo que obviamente afecta a la confianza. Pero también sabemos, y esto hay un estudio que hizo el Instituto de Ciencias Sociales de la UDP, donde la verdad es que las cifras son muy tristes porque las personas tienen esa percepción de que la justicia no es igual para todos y para todas, que el dinero o la posición que se tiene en la sociedad influye y que la justicia es mucho más benevolente con aquellas personas que tienen recursos económicos para pagar mejores defensa judicial o para quienes tienen una posición política o socioeconómica determinada. Y de hecho, por ejemplo, uno de los ejemplos que se han mencionado, y ustedes lo conocen mejor que yo, es la ley Emilia,
donde si uno tiene la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, puede que la aplicación de la ley sea más benevolente que si no. Entonces, hay ahí una cierta como barrera, por así decirlo, y también que hay una percepción de que se sanciona mucho más drásticamente delitos menores o delitos contra la propiedad que son cometidos por un cierto de perfil de personas versus delitos cometidos por personas con poder económico y político. Y esto lo dice esa encuesta. El 84% de las personas creía que el dinero y los contactos influían en la decisión de la justicia y que un 73% creía que la justicia era distinto para personas más ricas que para las personas más pobres. Y eso es una percepción que tiene la ciudadanía. Podemos ponernos a discutir si es justa, no es justa, etcétera, si tiene fundamento o no tiene fundamento, pero las percepciones son lo que hay. Y en el fondo es eso a lo que tenemos que abocarnos. El caso odio y el caso Bianca Bielorrussa no ayudan. Y yo creo que ahí la transparencia y la integridad son clave. Por ejemplo, sabemos y se discutido los dos procesos constituyentes, y acá hay un ex integrante de uno de esos procesos, que efectivamente se trató de separar los procesos de selección y de disciplina tal como está hoy en día, y quizás en eso hay que concentrarse, pero también en todo lo que tiene que ver con el derecho a acceso a la información y la transparencia. Por ejemplo, el poder legislativo y el poder judicial no tienen un fiscalizador externo. Y eso yo creo que ha influido en que haya estándares distintos en en el fondo, el poder ejecutivo, en la administración del Estado, que en estos otros poderes o incluso en las entidades autónomas constitucionales versus los que sí están sometidos, en este caso, al Consejo para la Transparencia. Lo mismo ocurre con aquellos que están sometidos a la Contraloría General de la República que quienes no. No estoy diciendo con esto que la Contraloría debiera fiscalizar al Poder Judicial y al Poder Legislativo, pero sí que tenemos que pensar en alguna manera donde la autonomía no implique falta de control. Nadie tiene por qué meterse en los asuntos propios del Poder Judicial, ni tampoco del Poder Legislativo, pero eso no implica que haya falta de control y de sanción de manera más imparcial y externa. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los conflictos de intereses. Yo, esto es una opinión personal nuevamente, cuando yo vi la entrevista del ex ministro de la Corte Suprema hoy en día, Sin Pertiga, hablando de su concepción de los conflictos de intereses, chuta, yo dije, me preocupa eso, porque creo que es una concepción muy restringida y errada. Y en el fondo hay que trabajar eso. Entonces, ¿cómo hacemos para tener regulaciones efectivas de los conflictos de intereses? Si yo le mando un WhatsApp a usted, ¿significa que inmediatamente tiene que...? No, por supuesto que no. Pero yo creo que ahí hay que trabajar mucho mejor en la rendición de cuentas, la transparencia y la gestión interna de esos conflictos de intereses. Y lo mismo en general, que también si uno mira, a veces ha sido cuestionado el Poder Judicial por ciertas licitaciones, uso de recursos, etcétera. Entonces, hay procedimientos que se pueden mejorar. Yo escuché con mucha atención cómo la presidenta de la Corte Suprema hablaba de un canal anónimo de denuncia. Yo no sé si eso se va a hacer efectivo o no. En general, y aquí el diputado quizás lo sabe, pero en general, en el sector público ha habido mucha reticencia a los canales anónimos. Si ustedes van a las empresas medianas y grandes del sector privado, todas tienen canales anónimos de denuncia, pero el sector público se ha negado y en el Congreso no han querido aprobarlo. La Contraloría también en su momento se negó a eso porque decían que los canales anónimos lo que hacen es promover denuncias falsas o denuncias espurias o que cualquiera hoy en día, y efectivamente a través de las redes sociales lo vemos, cualquiera podría en el fondo no sé, atentar contra la dignidad de una persona con denuncias falsas que después no se comprueban. Pero para eso hay muchos mecanismos, ¿ya? Y hay mecanismos que han sido efectivos en otros países y que son efectivos en empresas y que yo digo, obviamente, no hay que traer, no es que hay que traer lo del compliance del sector privado, copiarlo, copy-paste al sector público, porque claramente tenemos realidades distintas. Y cada entidad pública tiene una realidad distinta, pero sí ver qué es lo que ha funcionado bien y poder adaptarlo a nuestras necesidades. Y yo creo que, por ejemplo, el tema de las denuncias funciona, puede levantar alertas de lo que está sucediendo, de información porque hoy con las investigaciones nos enteramos que había mucha información que a veces estos relatores o relatoras tenían, pero que tenían temor también de hacer esas denuncias. Entonces,
cómo le damos protección a denunciantes y al mismo tiempo también protegemos la presunción de inocencia y la honra de las personas con canales que sean efectivos y que funcionen. Entonces, hay muchos temas de integridad y de transparencia en los procesos mismos de selección interna dentro del Poder Judicial que pueden mejorarse, que pueden rendirse más cuenta y que finalmente puede que no lo eviten del todo, pero van disminuyendo las posibilidades de posibles redes de tráfico de influencia y de captura, porque hoy en día estamos hablando de captura por parte de algunos abogados, abogadas, etcétera. Pero ¿por qué no mañana el crimen organizado? Si eso es lo que ha pasado en otros países, el cartel de la toga en Colombia, los cuellos blancos del Callao en Perú. O sea, no estamos inventando cosas, es algo que ha ocurrido. Entonces, hay maneras donde nosotros podemos mejorar la institucionalidad para tratar de disminuir la posibilidad de estas conductas. Yo, por último, para cerrar, me gustaría decir que obviamente la ética individual es muy relevante, pero no podemos descansar solo en ella. Y muchas veces escucho eso, que ¿para qué tenemos códigos de ética? La ética la tenemos que tener nosotros. No, no es así. Y por eso todo este como diseño o arquitectura institucional, además de la ética individual, es muy importante. Yo creo que la crisis que se está viviendo es muy dura. Todos los días a mí cuando me llega una notificación de CIPER o Reportea o El Mostrador o de Clinic, uno dice, chuta, quiero leer o no quiero leer, porque de verdad que pasa de como que ya el color hormiga ya es poco, o sea, va de mal en peor. No sé si vieron, hoy día salió otra nota. Como que uno ya no sabe qué esperar, pero la verdad es que yo creo que, o sea, es efectivamente una oportunidad. Y lo otro es que yo creo que lo que marca la diferencia frente a este tipo de situaciones es cómo se reacciona. Si se reacciona minimizando con defensas corporativas o ocultando, o cómo se reacciona diciendo, ¿sabes qué? Si esto es efectivo, lo vamos a investigar. Las personas que se compruebe van a ser debidamente sancionadas, independiente de quiénes hayan sido y cuáles hayan sido, sean y hayan sido sus conexiones. Y vamos a dar la señal clara como Poder Judicial de que esto es intolerable en nuestra institución. Y eso es la diferencia entre los países, por ejemplo, nórdicos, que siempre puntúan muy bien en los índices de corrupción, versus otros países donde no normalizamos esas conductas, nos horrorizamos y las castigamos debidamente. Gracias. Dos contrapuntos, una precisión Sí, y una ¿me puedo haber información. equivocado en algo? Sí, Perfectamente. no, por favor. Primero, respecto de la situación del retraso, de que llegamos tarde a los tribunales, acá se nos indica a nosotros como los principales responsables del retraso en el agendamiento y en la dictación de sentencia. Sin embargo, recientemente se ha presentado un proyecto para aumentar la dotación de los tribunales laborales que se venía trabajando, yo creo que desde hace más de 5 o 6 años. Entonces, ¿la responsabilidad de quién es? ¿De los jueces que no tienen dotación, o de los tribunales que no tenemos dotación suficiente? Lo otro, respecto de la importancia que le damos los poderes del Estado a las necesidades, en especial de nuestros niños, niñas y adolescentes. En el mes de enero del año 2023 se presentó una ley de fortalecimiento de tribunales de familia. ¿En qué estado, en qué estadio está la ley? No lo sabemos, pero ¿quiénes son los responsables? Los jueces, porque fallamos de manera tardía. La precisión es respecto del canal de denuncias anónimas. Está funcionando. De hecho, hoy día hay un sumario que nosotros nos enteramos por la prensa, y por eso la importancia también que tengamos aquí una periodista investigativa, de un alto funcionario de la Corporación Administrativa del Poder Judicial que está suspendido y sumariado por cierto, respetando siempre el principio de inocencia en ese sentido, pero el canal de denuncia en definitiva ya está en funciones y tenemos esta situación que está justamente al interior de la Corporación Administrativa. Y lo último, para no alargarme, porque yo no soy la panelista, pero creo que es súper importante cuando se cita, porque nosotros estuvimos en OCDE el año pasado, nos reunimos con personas de integridad, de justicia abierta,
Y yo creo que también es súper importante aquí separar el rol que tienen los jueces, el rol del Poder Judicial con el rol del Ministerio Público. Porque, por cierto, y tenemos un caso claro de un día tenemos a un político suspendido condicionalmente porque el Ministerio Público llegó a un acuerdo con ese político o un procedimiento abreviado con una condena más baja y finalmente, sobre todo en los casos de las suspensiones condicionales, los jueces tenemos que verificar los requisitos legales del cumplimiento y dar adelante con la tramitación. Y aquí para cerrar, ahora sí, el 2018, y esto es súper importante, el 2018 recién se modificaron y se aumentaron las penas y se tipificaron delitos de corrupción. Y aquí yo creo que esto es súper importante. 2018. ¿Qué tardío llegamos como Estado a este tipo de problemas? Pero, y con la instancia que nos encontramos, otro tipo de delitos, como decía bien usted, María, se sancionan los más bajos. Sin embargo, esos delitos son los que se tramitan con mayor rapidez en el Congreso. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Yo voy a hablar también a título personal, aunque soy parte del equipo de investigación del diario El Mostrador. Y lo primero que quiero decirles es que no sientan vergüenza. Eh, incluso mi equipo se ha preocupado de decir que hay a lo menos 1.400 jueces, por ahí estaba la cifra, y sabemos que la mayoría de ustedes sí son honestos. Pero el tema es que las redes de influencia son muy poderosas y preguntabas en qué minuto estamos. Yo quise conversar ustedes desde lo que yo he reporteado, porque finalmente yo no soy opinóloga ni nada parecido, sino que trabajo con mi fuente. Siento esto despertó, se desató. Y como nunca vimos eh, que sale el juez Muñoz, Sergio Muñoz. Hay quienes, la ministra Dobra Lucy lo decía que era más bien por sus fallos que por corrupción. Habrá que verlo, pero hubo movimiento. Y eso a la par en que salía la ministra Vivanco. Aquí se movieron las piezas. Fue un golpe duro a cierto tipo de poder. Em, Piensen que en un año, dos ministros de corte salieron por interferencia al Congreso. Yo revisaba, y ustedes lo deben saber, desde el 93 solo había habido uno, que fue el ministro Cereceda. Uno. Y nosotros tuvimos en 2 años dos. Y el ministro Cereceda salió porque, a propósito de la interferencia del Congreso, por encubrimiento judicial a propósito de un joven detenido desaparecido, Chanfró, Alfonso Chanfró. Y nosotros tuvimos dos. Esta es una oportunidad única. Esto no había pasado antes. No sé, antes seguramente veníamos de una cultura mucho más algo tiene que ver como, con la cultura de la iglesia antigua que tuvimos, con el silencio, con el secretismo, con la poca transparencia que me recuerda a la María acá. Em, yo creo que los recientes niveles, a ver, no habíamos visto plata hasta ahora. Sentíamos que se ponían las personas en los cargos, pero no habíamos visto plata. Cuando suponemos que a propósito del apuro de la causa Codelco con el consorcio bielorruso, chileno-bielorruso, y lograron de alguna manera con eso perjudicar a Codelco, perjudicar comillas también, con 1.700 millones de pesos, nadie puede suponer que si eso se apuró de alguna manera fue por bolitas de dulce.
Eso nadie lo puede suponer y la legítima duda, y sobre todo en el ejercicio profesional nuestro, es básica, es esencial y es notable. Y si pasa algo así, y hay varios otros casos similares con los mismos protagonistas, uno dice, y a propósito de transparencia, ¿por qué no levantamos las cuentas bancarias? Hoy día fue Codelco la perjudicada. La María habla de crimen organizado, el vínculo de ministros con abogados relacionados con el narcotráfico también existe. El lavado de dinero e incluso los maletines con plata, como lo hemos visto ahora cambiando por dólares o con otras cosas, sí existe. Efectivamente es muy difícil la persecución, pero depende del ejercicio de todos nosotros y de la transformación de todos nosotros. Adelantándome un poco, porque yo creo que viene mucho y vamos a seguir conversándolo, hay muchos temas más, pero para que circulemos entre todos, yo lo único que me gustaría pedir desde las comunicaciones es que no le tengan miedo a la prensa. La prensa le pide algo al Poder Judicial y como que el Poder Judicial lo esconde, como que le da miedo. Y yo creo que en esta nueva etapa tenemos que trabajar juntos, no separados. Más adelante les voy a contar, yo tengo varias experiencias con la KPJ, se han enojado conmigo infinitas veces, eh, pero porque la transparencia no ha sido lo que ha liderado la administración de los recursos de esta institución, no lo es. Cuando se querían comprar los famosos Lexus, por ejemplo, la declaración está ahí del subdirector de la época, que fue removido, pero ahí está la declaración. El mismo presidente del consejo pidió que no quedaran en actas cuando hablamos del auto que nos íbamos a comprar. ¿Qué hace un ministro preocupado del color del auto que le van a comprar? Cuando tenemos una lista de gente pidiendo atención, cuidado y rapidez. ¿Qué hace un ministro pidiendo que no quede en un acta información si no hay nada que temer? Yo creo que efectivamente ha habido eh, una cultura de dejar hacer, una cultura del besamano y una cultura que la hemos visto y desde la comunicación la hemos visto, llama tanto la atención como, ¿cómo lo explico? Tiene algo que ver con la falta de sobriedad. ¿Qué hacen nuestros ministros bailando, haciendo el trencito con abogados relacionados con causas ligadas a ellos? ¿Qué hacen ministros que después pueden ser nuestros propios fiscales judiciales sintiendo que ese tipo de relaciones no son como para inhabilitarse? Yo no sé si ustedes conocen más, yo no sé si el problema está en la formación. Yo creo, me da la idea que no. Yo no sé si es algo que traemos, si son los antiguos jueces, pero insisto, yo siento que estamos en un minuto, lo que tenemos que hacer es abrir y no tenerle miedo, que esto no sea gato pardo, que esto no sea gato pardo. Hoy día la Corte Suprema quedó, y lo vimos después de la acusación, porque ¿paro aquí o sigo más rato? Ya, un poco más. Vimos, y yo, si ustedes me dicen cuál fue, a juicio de este análisis por parte de la prensa, el minuto más álgido de todo lo que hemos visto desde el 23 hasta ahora, es cuando la Corte Suprema se divide 7-7 y uno como ciudadano a pie dice, a propósito del juez Ulloa, y uno dice, a ver, pero 7 dicen que este señor es probo y 7 dicen que no es probo, hablándolo en simple. Y después de lo que yo estoy viendo, y estamos hablando de la falta de confianza de la gente, del ciudadano, ¿alguien va a querer ir a tribunal con ese señor? O que ese señor, por ejemplo, sea, insisto, el fiscal judicial que investigue la probidad de sus compañeros.
¿Cómo no le va a hacer mal esas prácticas a la ciudadanía? ¿Cómo no va a dar rabia? ¿Cómo no se va a sentir que esto es injusto? Yo insisto, yo creo que esto es una gran oportunidad. Gracias. Solo una precisión, es la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados quien los invita a conversar de estos temas. En ese sentido creo que es importante que nosotros estamos dando hoy día o estamos enfrentando hoy día una de las crisis institucionales más grandes que atraviesa el Poder Judicial. Bien, vamos a iniciar la ronda de preguntas. Sí, ahora, exacto. A mí me gustaría hacerle una pregunta a ambas, porque ustedes han hablado mucho de la responsabilidad que existe en el sistema de nombramiento de estas redes de corrupción y las opacidades que hay en los nombramientos de los miembros del Poder Judicial, especialmente Corte Suprema, lo han señalado. Pero a mí me gustaría saber su opinión respecto de qué pasa con los demás poderes del Estado. Porque, como bien ustedes saben, quien nombra a los ministros de Corte de Apelaciones y jueces de instancia es el presidente de la República, y quien nombra a los ministros de la Corte Suprema es el Senado, previa designación que realiza o nominación que realiza el presidente de la República. Entonces, ¿qué responsabilidades ven ustedes en esta crisis institucional que únicamente se ha centrado en el Poder Judicial? No, o sea, yo creo que hay que intervenir el proceso completo. Em, yo no sacaría ni al Poder Ejecutivo ni al Congreso de la nominación de ministros y ministras de la Corte Suprema, porque yo creo que le da como esa legitimidad derivada. Al final, las personas votamos por ello y básicamente ellos indirectamente están eligiendo, están interviniendo y creo que es importante. Pero sí se le puede dar más rendición de cuenta y transparencia a los procesos. O sea, es decir, tú puedes limitar el cómo llegan los nombres de los cuales puede elegir el presidente de la República. O sea, pueden haber concursos de verdad abiertos, transparentes, por conocimiento y competencia real, donde muchas personas tengan la capacidad de llegar a esos concursos de verdad y no por patrocinio o por redes. Y que luego, en el fondo, el presidente tenga que elegir de ahí, pero que también tenga que explicar por qué no elige a la persona que quedó mejor puntuada y explicaciones reales. Que fundamente. Claro, y luego en el Senado yo creo que también, o sea, primero en el Senado también hay el problema de los conflictos de intereses. Obviamente todo esto está en investigación y hay presunción de inocencia, pero mi problema es con la concepción del conflicto de interés, porque al final yo lo que estoy viendo es que algunos senadores y un ex ministro de la Corte Suprema perciben que tienen conflicto de interés cuando ellos mismos no se sienten, o sea, se sienten que no son imparciales. Pero es que está estudiado que los sesgos a veces son imperceptibles por nosotros mismos. O sea, el conflicto de interés lo que hace es sesgarte. Entonces, que yo diga, no, es que esta persona me arrendó a bajo precio su departamento y me hizo un préstamo en un momento muy duro de mi vida, pero yo soy imparcial respecto a esa persona, es que por eso se regulan los conflictos de intereses, por eso se establecen leyes y regulaciones que dicen cualquier circunstancia que a usted le pueda restar imparcialidad. Y hay algunas que entendemos que lo más probable es que te va a restar imparcialidad. Tu familia, tus amistades, tus enemistades, con quienes tienes vínculos económicos, afectivos, etcétera. Entonces, yo creo que primero tenemos que ser mucho más estrictos con esa regulación, porque si vamos a tener en el Senado a las personas votando con conflictos de intereses, tenemos un problema. ¿Cuál es el otro problema que tenemos? Que votó el senador o la senadora con conflicto de interés. ¿Qué pasa después de eso? ¿Que le van a dar 5% de la dieta? Pucha. O sea, no es un reproche suficiente, creo yo. ¿Ah? Entonces, yo creo que hay mucho que mejorar dentro de los procedimientos, dentro y fuera. Ahora, tú señalas muy correctamente, y a todos nos pasa, es que si es que el Congreso no legisla. Hoy, si nosotros llevamos dos proyectos de ley de transparencia, la ley de transparencia se aprobó en el 2008, cuando nuestra modernidad era el PDF. Estamos en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Ustedes creen que es suficiente? Y no se ha podido aprobar la ley.
Bueno, o casualidad, trae mayor transparencia para el Congreso. ¿Será quizás por eso? No lo sé. Pero yo creo que tenemos que avanzar a pesar de eso. O sea, no podemos quedarnos esperando que las leyes se aprueben. El Poder Judicial puede generar cambios en sus procedimientos y sus protocolos sin esperar las leyes. Obviamente, los cambios profundos requieren ley, pero yo creo que igual tenemos que adelantarnos. Y lo otro es que a la ciudadanía le cuesta mucho diferenciar entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, y eso es muchas veces terriblemente injusto, pero es la realidad. Entonces, sí. Sobre la reforma a los delitos de corrupción, estábamos ahí con el diputado cuando eso se aprobó y a muchos nos tildaron de populistas penales. ¿Ya? Yo creo que hoy en día, lamentablemente, se genera más percepción de corrupción porque esos casos se investigan y se sancionan mucho más alto y porque tenemos muchas personas en prisión preventiva que antes no hubieran pasado jamás por prisión preventiva. Entonces estamos en la paradoja de la transparencia, por así decirlo. Tenemos más información, tenemos más sanciones, tenemos más casos, pero, pero creemos que hay más corrupción. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Que si tenemos más transparencia y no tenemos más confianza, hay varias opciones. Una, la transparencia es formal o no pica donde rasca. Dos, que estamos viendo cómo se hacen las salchichas y no nos están gustando las salchichas. Entonces eso no significa que tengamos que no tener transparencia, sino que tenemos que tenemos que cambiar nuestras conductas. La gente está viendo cómo hacemos las cosas y no le gusta. Entonces, quizá el cambio está en el cambio cultural. Y el cambio cultural generalmente es progresivo, no se da de una. Y tenemos una tendencia al statu quo. Pero yo creo que un shock como el que estamos viendo ahora es el mejor momento para generar esos cambios que normalmente generan resistencia, no porque la gente sea mala, sí, a los corruptos obvio que les genera resistencia, pero también porque somos seres de costumbres y nos gusta hacer las cosas como estamos acostumbrados. Y hoy está toda la oportunidad, la ventana de oportunidad es gigante, pero se cierran. Y ya se cerró cuando tuvimos la ventana de oportunidad por los casos de la Corte de Apelaciones de Rancagua. No permitamos que se cierre ahora sin hacer los cambios. Yo tengo una pregunta, porque entiendo que el gobierno hoy día o ayer presentó una nueva, una nueva modalidad, ¿no? ¿Y cómo era? ¿Cómo era la indicación? ¿Cómo iba a quedar? Eh, la reforma al sistema de nombramiento, la reforma constitucional al sistema de nombramiento, básicamente lo que hace es sacar a las cortes de la confección de las ternas y quina y lo traslada a un consejo de nombramiento judicial, pero nosotros decimos que en realidad es un consejo de selección porque sigue en manos del presidente de la República y para los cargos de apelaciones y jueces de instancia y mantiene el Senado. Entiendo, a las cortes tiene mayor representatividad, entiendo yo. No porque hay mayoría de jueces que fue, claro, que fue, porque, a ver, este proyecto, perdón, como bien lo sabe el diputado, porque nos encontramos en reiteradas oportunidades en su comisión, ha tenido distintas constituciones en cuanto a la formación de este Consejo de Selección. El último que presentó el Ejecutivo fue la presencia del presidente de la Corte Suprema, un ministro de Corte de Apelaciones y un juez previo sorteo, y además dos académicos elegidos por el Consejo de Rectores. Lo que nosotros criticamos respecto a este proyecto y respecto de todas las indicaciones es que se mantiene el poder político que nos llevó a esta crisis institucional más grande que estamos viviendo el día de hoy. Y también, como lo hemos explicado claramente, de los 5 integrantes del Consejo, que basta con que dos se pongan de acuerdo para que queden terna y esa terna va a ir al presidente de la República y se puede nombrar. Yo no sé cómo lo hacen en otros países, María, quizás tú sí, pero efectivamente hay dos cosas que yo veo. Uno, que se llevan muchos años tratando de hacer el cambio.
y de repente lo perfecto evita avanzar. Yo creo que es urgente avanzar. La María lo decía con normativa interna, con lo que se puede hacer desde dentro y no esperando que venga la gran ley, pero a veces lo perfecto nos impide avanzar, ¿cierto? Sí, y respecto del poder político, de la presencia del Senado, yo no sé si en otros países, María, eso pasa. Lo que sí, desde el ejercicio del periodismo del último tiempo, sí hemos visto, que no sé si es lo mismo, pero como, por ejemplo, la alta dirección pública se ha visto permeada con el ajedrez político en los puestos, cuando lo que se quería era evitar eso y que en el fondo se eligieran los mejores de los mejores, pues bien, aparentemente ya se encontró la pillería, digamos. Y la alta dirección pública en el ajedrez de los puestos en el Estado es finalmente qué visión de mundo gobierna. Está ahí, ha salido a la luz pública y hay mucho más ahí. O sea, hay gente del poder político dentro del Congreso y no solo dentro del Congreso, incluso hemos visto miembros de campañas a presidentes relevantes que han tenido roles en la elección de figuras de alta dirección pública, lo que a mí me parece brillante dentro de una estrategia política. Entonces, efectivamente me parece una alarma. Yo no soy especialista en esto, pero yo desde el periodismo puedo decir, claro, no quiero pecar de suspicaz, pero hay que ser inteligente. Ahora, lo perfecto puede impedir avanzar y yo creo que sí hay que avanzar. Solo para complementar, una alerta que la Asociación de Magistrados viene planteando hace más de 30 años. Yo creo que esta asociación es la que mayor conocimiento tiene de no lo perfecto porque no existe, ni lo más cercano siquiera, pero hoy día, como está el proyecto, lo que más nos genera la alarma es que se perpetúa el modelo Hermosilla. Yo también creo que no hay modelo perfecto y de hecho todos tienen como sus pros y sus contras y efectivamente yo he revisado las propuestas que se han hecho desde la asociación y yo creo que hay muchos temas ahí a relevar. Y efectivamente eh, por donde tú pongas el proceso de selección va a haber posibilidad de captura, por supuesto, o de sesgo, o que se privilegien en el fondo como modelos más internos versus externos, etcétera. Pero por eso yo creo que los procedimientos son relevantes también. Em, y yo insisto que efectivamente en el Senado pueden haber problemas y en el poder político pueden haber problemas y que las personas que en el fondo hoy han sido removidas fueron nombradas por ahí. Pero las conductas que llevaron a cabo dentro del Poder Judicial no fueron detectadas a tiempo por el Poder Judicial. O sea, los controles preventivos fallaron estrepitosamente. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué? Porque las personas que tenían la información tenían miedo de denunciar, porque iban a sufrir represalias personales y laborales. Ya, entonces, ¿cómo hacemos para que eso no vuelva a pasar? Porque nadie tenía la información, porque era una conducta normalizada. Todo eso yo creo que hay que entenderlo y atacarlo. Pero María era, en mucho sentido, era porque no iban a ascender. Y eso yo entiendo que sí quedaría cambiado Por eso, en eso esta es lo que digo. oportunidad y eso ya es un gran avance. Absolutamente. Y el canal de denuncia anónima también, porque hoy cualquiera de esas personas, quizás, porque quizás no confía en el canal. Por ejemplo, si tenemos un canal y no llega ni una denuncia, ¿eso es bueno? No. No. Entonces, ¿por qué la gente no hace denuncia? Entonces, todo eso es algo, y además lo otro es que la integridad y la transparencia es progresiva. Muchas veces aprobamos un código de ética, ponemos el canal, nos sacamos las fotos, estamos todos felices, pero es que el próximo año tenemos que evaluar cómo funcionó eso. Y yo creo que en general en nuestra cultura latina nos quedamos ahí, nos quedamos como en la aprobación de, aprobamos la ley! A nosotros también nos pasa, aprobamos el instructivo, sacamos el fallo, pero y después le seguimos haciendo el monitoreo y yo creo que ahí fallamos. Entonces,
En general, yo creo que el sector público, y yo me incluyo, si somos sector público en el Consejo para la Transparencia, fallamos. Yo me apuesto que el Senado no tiene, y la Cámara de Diputados no tienen un modelo de prevención de delitos. Fallamos en eso, fallamos en la gestión. Nosotros no gestionamos los riesgos, no, tenemos como políticas que no conversan entre ellas. O sea, aprobamos un código de ética y nos quedamos contentos, pero el código de ética hay que aplicarlo, po. O sea, no sacamos nada con tener código de ética y mirarlo y imprimirlo, no, pues hay que aplicarlo. Y yo creo que ahí es donde estamos fallando. No es que no tengamos las políticas, no es que no tengamos las leyes, no es que no tengamos las reglamentaciones, es que no las estamos implementando de manera adecuada y a veces tampoco las estamos fiscalizando. Sí, yo tenía una duda en la Corte de San Miguel. Entiendo yo, cuando el ministro Simpertegui fue visitador, ¿sí? Todos sabemos aquí que un pariente suyo fue puesto en tablas muchas veces para ocupar el rol de notario y que el presidente de la misma corte, que finalmente es inferior a Simpertegui, lo nombró. Y el otro día revisando, yo veía que finalmente algunos ministros de esa misma corte de San Miguel, que muchas veces pusieron en tabla al pariente del ministro Simpertegui, después quieren asumir la Corte Suprema. Y le iba a corresponder al ministro Simpertegui votar o no por esa persona. De verdad que lo que hoy día se está ofreciendo es mejor que lo que teníamos. De verdad que hay que negociar rápido, porque hoy día se está negociando, ¿o no? Todos están viendo qué ceden y qué no ceden. Yo creo que llegó el minuto, porque además van a cambiar los tiempos, van a cambiar los momentos, van a cambiar las urgencias. Entonces, les toca tomar el basto, yo creo, ¿no? Yo creo que, y aquí doy la palabra, yo creo que es súper importante que se entienda que nosotros como asociación llevamos años pidiendo cambios, pero no por eso vamos a apurar o vamos a compartir un proyecto de reforma constitucional que nos va a regir a lo menos durante 40 años más, que perpetúa el sistema. Nosotros hemos trabajado en los dos procesos constitucionales anteriores y lo más cercano a lo que la asociación compartió en su oportunidad era el modelo que sale de la comisión experta. Y ese modelo de la comisión experta, si bien me apuran un poco, tenía un consenso porque se construyó sobre la base de acuerdos y justamente regulaba este tipo de situaciones. Pero hoy nosotros somos los jueces que estamos pidiendo cambios, pero no estamos pidiendo cambios en nuestro beneficio. Estamos pidiendo cambios para que la ciudadanía, quienes son los que concurren a tribunales, no tengan esa percepción de desigualdad. Y este proyecto no cambia en nada salvo sacar a las cortes. Por eso yo le preguntaba, ¿es solamente el Poder Judicial el que generó esta crisis? Porque finalmente Hermosilla, respetando siempre el principio de inocencia, la presunción de inocencia, Hermosilla trabajaba en el segundo piso de nuestra moneda. El señor Hermosilla, trabajando en el segundo piso de La Moneda, pedía a integrantes del Poder Judicial desde una oficina de La Moneda información relevante respecto de altos líderes de nuestro país. De eso estamos hablando. Sí, es muy grave. Y además, a quienes se nombraba y a quienes no se nombraba. De eso estamos hablando. Muchas gracias, Rodrigo Mundaca, presidente del Regional Metropolitano del Colegio de Periodistas. Aquí se ha hablado de dos hechos relevantes. Uno, el deber de la prensa a estos criterios de opacidad. Y por el otro lado, el rol político que está de alguna forma cuestionado. Yo veo aquí que el rol político, por ejemplo, en el del Senado, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que está intentando implementar una ley que sancione y castiga
a los periodistas que divulguen información reservada y que está siendo investigada en juzgado. Cuando además el Ministerio Público ordenó investigar escuchas telefónicas a una cantidad de periodistas. O sea, ¿dónde estamos desde la perspectiva del poder preocupados en este tema? El poder está preocupado de salvarse, desde mi perspectiva, porque ese poder lo involucra. El caso de audio, que es el que nos convoca, en primer lugar, es producto se conoce mediante la acción de periodistas, pero los senadores en este momento quieren silenciar la acción de los periodistas. Y son los periodistas, ante la ausencia de poderes institucionales que revisen que la Carta de Ética se cumpla o que se cumpla la accountability, son los que tenemos que hacer la pega. Pero se nos quiere quitar la pega por la vía de sanciones, de amonestaciones, o por lo menos, si es que no lo hacemos, por la vía de la autocensura, como ocurrió en países donde se han establecido estas sanciones, como en Francia e Inglaterra, que se produce autocensura ante la imposibilidad de generar e informar este tipo de datos. Muchas gracias. Bien. No olvidemos el libro negro de la justicia chilena, que yo lo compré pirateado cuando estudiaba Derecho porque estaba censurado. Eh, yo creo que muchas veces, claro, tenemos el problema que queremos como vender el sillón de Donoto. Y a mí, por ejemplo, en esos temas de libertad de expresión me ha preocupado mucho el caso de una fiscal que pidió también todo el tráfico telefónico y la georreferenciación de periodistas que habían publicado información que provenía de filtraciones de investigaciones, donde eso es el sillón de Donoto. O sea, si quiere averiguar quién de la fiscalía está filtrando información, entonces intervengamos el teléfono de los periodistas. A mí de verdad cuando logré entender cómo una fiscal no veía lo problema y lo pidió dos veces, no una, dos. Cómo no veía lo problemática de su petición, porque si no lo ve, estamos en un problema muy grave. Y nos imagino que ustedes vieron también una carta que salió publicada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, de también un fiscal, creo que citó a una persona del Centro de Derechos Humanos para pedirle las fuentes de las personas que habían develado en el informe que ellos hacen anual de Derechos Humanos. Y esa persona, que era abogada y había sido fiscal, pudo decirle lo que usted está haciendo es incorrecto. Pero imagínense usted un académico académica frente a un fiscal que le está pidiendo esa información. Es bien amedrentante. Entonces, yo creo que primero hay que avanzar en mucha formación en estas materias constantemente. También yo he escuchado muchas veces cuando salen casos de corrupción que se dice como, no, de nuevo, la ética o se tiene o no se tiene. ¿Para qué hacemos capacitaciones? ¿Para qué No, son importantes. Esto es algo constante. O sea, hay que hacer formación constante en eso. Y segundo, también, o sea, yo creo que uno de los grandes inhibidores de la corrupción es cómo actuamos el resto. O sea, em, yo hago clases sobre esto y una vez le pregunté a mi curso como, ¿por qué ustedes creen que en países nórdicos, por ejemplo, no hay torniquete en el metro? Y un alumno levantó la mano y me dijo, porque son tontos. Ya, yo fui muy respetuosa, entonces no dije lo que quería decir, pero dije no, es porque hay un pensamiento de que si yo no pago, estoy perjudicando al de al lado. Hay una percepción de vivir en comunidad. Acá es un poco lo mismo. O sea, nosotros tenemos que hacer el reproche social de parar esto y demostrar que no estamos de acuerdo. Y yo creo que, por ejemplo, eso es algo que a mí me causa escándalo y que creo que en el fondo tenemos que reaccionar más escandalosamente, por así decirlo. Tampoco pasan súper. No. O sea, hay una violación flagrante del derecho humano asociado al derecho a la información y no usan, ¿Sabe qué pasa? Que hay mucha ignorancia. pero son jueces. Pero, bueno, pero hay mucha ignorancia. Sí. Sí hay. No, pero por favor. No, yo creo que hay mucha, incluso por parte de los periodistas. O sea, yo lo viví en carne propia y ustedes lo vieron. Cuando yo me equivoqué en vivo y corregí a los 7 segundos,
y no estaba yo en el lugar por suerte, y un alto mando de carabineros comete censura previa y dice que no le va a informar a la prensa, porque si estoy yo ahí no va a hablar con la prensa, eso es censura previa. Eso sale en la Constitución de la República y nadie lo sabía. Nadie fue capaz de decir, señor, eso no es correcto, eso no se hace, bla, bla. Tenemos un problema en formación sobre nuestros derechos fundamentales. Todos, la sociedad completa y respecto de la ética también, que muchas veces se ha visto disminuida de para qué vamos a enseñar pensamiento crítico en los colegios, para qué vamos a enseñar ética en los colegios, para qué vamos a hacer códigos como correspondan. El secreto de fuente para un periodista es todo. No hubiéramos podido hacer el caso Caradima, no hubiéramos podido hacer el caso Jueces, no hubiéramos podido hacer el caso de los militares, si no hubiera secretos de fuente. Hemos estado procesados por defender la fuente y así tenemos que seguir, pero se tiene que generar, y ahí yo creo que hemos estado débiles, todos, el colegio y nosotros, en hacer pública la relevancia de lo que tenemos. O sea, lo importante que es mantenernos informando y educando, entregando, que es algo que se está haciendo harto hoy día, que es importante, que es entregarle a las personas los elementos para que puedan masticar mejor la información que se está dando. No solo quedarnos con los titulares rimbombantes, porque finalmente a veces esto parece una teleserie y no se incorpora a cómo yo en mi vida propia puedo cambiar el asunto. Nosotros ya estamos todos grandes aquí, profesionales con años de experiencia, y yo creo que la manera es con el ejemplo. Es saber explicar en el minuto adecuado y tener la valentía de hacer y decir lo que corresponda a cada uno de nosotros que ya sobrevivimos finalmente. ¿Alguna otra pregunta del público? Bueno, muchas gracias por la invitación y por el tema. Yo en realidad más que preguntar voy a mencionar un aspecto que creo que ha estado ausente y que me parece relevante, que es justamente la protección a los operadores de justicia. Lamento que no se haya hablado desde la asociación, además de cómo protegemos a los magistrados y magistradas en estos contextos cuando son atacados. También, por ejemplo, con ideas de acusación constitucional. Y lo digo precisamente porque luego de nosotros ganar después de 20 años en litigio el caso Bea González, que significó que, que se llevaran a prisión agentes de la dictadura, nadie salió a respaldar a los ministros de la segunda sala que dictaron ese fallo, que han sido atacados por distintos actores políticos actuales con acusaciones constitucionales de amenaza y que ha significado que ellos hoy día se inhabiliten de ver las causas de la dictadura. Entonces también creo que los costos de esos ataques son muy altos y creo que hay que también en este tema, yo que sí denuncio, que sí hago querellas y que tengo costos asociados a eso, creo que, y muchas veces incluso contra el Consejo de la Transparencia, litigando en corte, creo que es importante también que establezcamos esos balances porque al fin del día quienes protegen nuestros derechos fundamentales son precisamente los operadores de justicia. Y creo que ese elemento no está presente en los discursos. Gracias. Hay una pregunta, no sé si van a permitir preguntas verbales. Francisco. Bien, mi nombre es Francisco Ramos, soy el presidente de la Regional de San Miguel de la Asociación de Magistrados. Varios puntos, porque hay varios tópicos que en realidad es muy genérico todo. Pero respecto de, yo creo que hay cuestiones que vienen de base, como decían los viejitos, venían de la cuna. Y dentro de esos elementos yo creo que como sociedad fallamos hace bastantes años cuando se excluyó las clases de ética y de educación cívica que teníamos en los colegios, porque eso nos permitiría hoy día no decir, tirar la esponja y decir, no, la gente confunde Ministerio Público, Poder Judicial como nada. Siento que no, eso a nosotros nos enseñaron cuando teníamos educación cívica, la diferenciación de los poderes del Estado, cuál es la función del otro, te hacía leer la Constitución. O sea, toda esta ignorancia que están hablando acá viene de la cuna, viene del colegio. Y esta es una educación que nosotros perdimos en la época de los años 90. O sea, en plena democracia,
la propia democracia se mutiló a través del recorte educacional. Y yo creo que eso es grave. Y eso nos lleva a esto. ¿Por qué? Porque la gente no entiende, porque la gente no sabe, porque la gente no tiene derecho. Otro tópico guarda relación justamente con la intervención del Senado, que se sigue manteniendo los proyectos, se mantiene, se mantiene, se mantiene. El papel aguanta mucho, los currículos no aguantan demasiado. Entonces, las calidades de las personas que pueden postular, ya sea por consejo, por alta dirección pública o por otras vías, siempre, al final, cuando llegamos a una decisión política, la decisión política va a tender a la visión que tenga el juez respecto de ciertos tópicos que sean afines o no afines al gobierno de turno o a la negociación de turno. Acá me parece que no se ha dicho, pero habían acuerdos tácitos en el Senado respecto de quién elegía a qué ministro de la Corte Suprema. O sea, un día le tocó a la derecha, el otro día le tocó a la izquierda, para mantener, ¿y cuál era el discurso? Para mantener los contrapesos. O sea, ahí el elemento técnico muere, porque puede ser una persona muy capaz, pero una persona que tenga un sesgo claro, y por lo tanto va a fallar conforme a su sesgo. Entonces, si vamos a hacer ese elemento, ese juego de equilibrio, me parece que la hipótesis es errada en ese contexto. Lo técnico siempre es lo que tiene que, nunca vamos a estar alejados de nuestras formas de ver la vida. Somos personas. O sea, los jueces también somos personas, no somos una máquina que computa. Somos personas que pensamos, que tenemos sentimientos, que tenemos familia, que tenemos formas de ver la vida de conforme nosotros nos criaron. Pero eso, muchas veces uno tiene que hacer esa abstracción cuando uno tiene una causa determinada y uno tiene que fallar conforme a derecho y conforme a la Constitución. Pero eso significa que cuando uno llega a la última esfera, uno antiguamente escuchaba, después de la Corte Suprema, ¿qué es lo que hay? La Corte Celestial. Por lo tanto, podemos hacer lo que se estime conveniente. Esos elementos parecen que suenan mucho y son parte, yo creo que, de la cultura organizacional del Poder Judicial. El tema disciplinario. O sea, aquí dicen, no, es que nadie dijo nada. Denuncia anónima. De partida, el canal de denuncia anónima del Poder Judicial es solamente establecido para la Corporación Administrativa del Poder Judicial, no para el Poder Judicial. Nosotros tenemos unos libros de reclamos fuera de los tribunales. Eso es todo. Y, espérate que estoy. Y en ese contexto, claro, ahí se generó un foco porque de hecho hubo una denuncia que repercutió y que todavía está en investigación y que me parece que es importante tenerla siempre a la vista. Porque va justamente con esta cuestión de la administración de los fondos, que además la tiene que hacer el Poder Judicial. O sea, nosotros como jueces nos exigen que administremos los fondos, siendo que nosotros no estudiamos ingeniería, contabilidad. O sea, es cosa de ver la cantidad de cuestiones que llegan al Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Yo soy representante de la asociación en este minuto. La cantidad de materias que llevan implica que uno se tiene que empapar en conocimientos que uno no tiene. O sea, cuando a mí me llegan con una licitación por $1.000 millones, que es para esto, esto, otro. Y el problema es que digo, bueno, ¿y cuáles fueron los otros oferentes? No, es que el otro tenía el Amplac no sé qué, que el otro. Pero perdón, yo no soy informático. Entonces, ¿cómo me hacen tomar a mí la decisión técnica respecto de una cuestión que no manejo? Porque soy juez. No soy informático, no soy ingeniero, no soy de otras áreas específicas, que son todo lo que lleva el aparato administrativo del Poder Judicial. O sea, en definitiva, es el brazo operativo de lo que nosotros tenemos que hacer y lo que se ejecuta. Y no son presupuestos pequeños en el sentido de que son presupuestos que se generan a 5, 10, 15 años plazo. Construcción de eh, centros de justicia, hay centros de justicia que llevan 20 años en ejecución. Empresas contratistas que dejan botadas las licitaciones, que hay que volver a relicitar, hay que volver a... Y todo ese proceso hay que estarlo viendo, hay que estarlo viendo, hay que estarlo viendo, pero al final lo estamos viendo jueces. Entonces, cuando nosotros tenemos unas tremendas peleas con el Ministerio de Obras Públicas respecto al Centro de Justicia, y uno le decimos, no tenemos ninguna medida de seguridad, ¿qué puede pasar? Esto, porque no tenemos esto otro, que solamente tenemos guardias privados, que Gendarmería funciona hasta cierta hora del tiempo, que los no tener el plánico funciona hasta las 4 de la tarde, que solo tenemos control por cámaras de seguridad, o sea, lo que pasa adentro, pero el problema es que nosotros somos los jueces los responsables de lo que pasa adentro. La ley a nosotros nos dice que nosotros somos los que organizamos las salas de audiencia y nosotros somos estamos a cargo y responsables de lo que ocurre dentro de la sala de audiencia. Pero si yo no tengo custodia, y me dicen, no, aprieta un botón de pánico. ¿Y eso fue a cargo de qué? De un contrato
del Ministerio de Obras Públicas, las cuales el Poder Judicial no tiene ninguna injerencia. Solo un contrato mandato, y ese contrato mandato, este último contrato mandato, el Ejecutivo lo impuso y hay que continuar con una concesión que no es operativa, que no ofreció nada nuevo, que es mucho más cara y por 5 años más. Y se nos impuso. No es una cosa que nosotros hayamos tenido algún poder de decisión y resulta que nosotros somos los responsables de todo lo que pasa adentro. Entonces hay varias aristas súper complejas en todo esto. Entonces, y lo último que quería decir para que lo dejemos como para tema, acá no hemos hablado ni del abogado integrante y no hemos hablado de los abogados externos que entran a la Corte Suprema. Y yo creo que ese es el primer foco y fue lo que siempre la asociación reclamó, porque no eran jueces de carrera y no es porque estemos siendo una suerte como una suerte de cónclave en que les vamos a elegir entre nosotros quiénes, sino el tema, el propósito de esto era, se suponía que viniera gente del mundo académico, de otros ambientes, a nutrir de información nuevamente al Poder Judicial. Pero fue así. Creo que con los últimos espectáculos que hemos tenido, no fue así. Y tenemos al menos un ejemplo más que evidente. Entonces, en ese contexto, y esa elección de estos nuevos miembros, dependen lícitamente del poder político. Entonces, esos son elementos que me parecen que son peligrosos que se mantengan, que son elementos y focos de corrupción, porque en definitiva el abogado de la plaza, que entra como integrante, entra como ministro. Decide como ministro y decide. Y y es la persona que mayor contacto tiene con todas las redes sociales, económicas, culturales o políticas del minuto. Eso, gracias. Es bien interesante oírte porque en el fondo es como esta explosión con la que partí yo, es como, es catártico lo que se está viviendo y es vinculante. Lo que pasa en Gendarmería, que son quienes custodian a los internos, y lo que pasa en el Poder Judicial, que son quienes dirimen que si alguien es culpable o no y va a ir a la cárcel o no, está haciendo agua por todos lados y al mismo tiempo. Así como, es que me saltó al tiro Gendarmería, acabamos de hacer una publicación a propósito de que también se quieren hacer transformaciones y a propósito de también hay mucha gente que se opone a hacer transformaciones porque cuando estás acostumbrado a vivir de cierta manera, es difícil romper el dique, pero es urgente. Eh, y me acordé de los gendarmes y me acordé de ustedes diciendo, bueno, son muchos los jueces que son honestos, pero efectivamente hay grupos de poder muy influyentes. Al escucharles desde el punto de vista de las comunicaciones, siento que estos principios que estamos hablando acá están jibarizados. ¿Por qué si tienen mecanismos de comunicación social? ¿Por qué no esto no se ve más? ¿Por qué no se ve más educación desde quienes son ustedes, desde lo que hacen ustedes y desde lo que el ciudadano común puede esperar de ustedes? ¿Por qué no? ¿Por qué estamos siendo tan reactivos de alguna manera como sociedad y no desde lo panfletario? No, sino que desde aprovechar las herramientas que hoy día tenemos para empezar a transparentar, para que la gente entienda cuáles son sus derechos, para que la gente entienda cuáles son las obligaciones de sus jueces. Y a propósito de carencia de pensamiento crítico y a propósito de carencia de formación adecuada, bueno, es como dejemos de esperar que nos den las cosas. ¿Por qué no las hacemos? O sea, aquí estamos frente a una institución gremial eh, del periodismo, de los jueces. Bueno, hagamos las cosas. Hoy día es más fácil, es más simple y yo creo que como que llegó estamos en un espacio que hay que aprovecharlo. Antes había más temor, nos estábamos ajustando, fue largo, fue lento, bueno, llegó el minuto, yo creo. Eso es lo que me pasa desde las comunicaciones hoy día lo oí. Sí. Soledad. Yo también iba a relevar un poco, ¿cierto? Como escuché que María hablaba de como regulación, ¿no es cierto?, de los conflictos de intereses, hablaba de la ética individual que no era suficiente, que es importante relevar el trabajo que hace la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas en estos temas. Nosotros tenemos una comisión de integridad judicial. Estamos trabajando en forma seria en estos temas, hemos tenido capacitaciones sobre conflicto de intereses. También ahora en marzo se está organizando una jornada de reflexión sobre el código de ética, ¿ya?
Y en la Asamblea Nacional que tuvimos en Arica, en noviembre del 2025, también adquirimos compromisos en esta materia. Entonces, estamos preocupados en esto y pensamos que es fundamental justamente sensibilizar, ¿no es cierto?, a nuestros socios y socias y trabajar exhaustivamente en estas temáticas. Em, y quizás, ¿no es cierto?, lo que dice Paulina en el sentido de que hay que mostrar un poco más es esto. Quizás nadie sabe justamente que en la interna estamos trabajando y estamos preocupados, ¿no es cierto?, de fortalecer el tema ético individual, digamos, de nuestros socios y socias. Y finalmente también creo y comparto la visión de Paulina en el sentido de que esto es una oportunidad. Fue un tremendo terremoto, pero es una oportunidad y hay que ver el vaso medio lleno y aprovechar de mejorar lo que corresponda. Gracias. Yo creo que lo que ha pasado es el mejor momento para demostrar que no es la Corte Suprema y después la Corte Celestial. O sea, es increíble lo que ha pasado en la Corte Suprema. Yo de verdad yo creo que como que es tan increíble que se nos pasa, pero y yo creo que efectivamente es un tema como cultural, por así decirlo. Y eso son lo más difíciles de combatir. Cuando uno estudiaba derecho, también los profesores te trataban de un modo así. Era como, ¿se acuerdan? El 5 para el alumno, el 6 para el profesor y el 7 adiós. Y yo me acuerdo, y había mucho de eso. Y eso parte así, como con una jerarquía muy, y como situándote en tu lugar abajo, ¿cierto? Y yo creo que, insisto también, que lo que está pasando ahora es la mejor manera de mostrar que eso no es así. Y el Congreso tan desprestigiado, yo creo que cumplió un rol muy relevante acá también, y muy importante. Y creo que en el fondo la asociación yo te creo que también cumple un rol y tampoco, o sea, yo creo que estas cosas cuando pasan nos achaca y como que siente que todo lo que uno hace no sirve de nada. Pero la Academia Judicial también tiene unos cursos súper buenos y a mí me tocó hacer uno el año pasado y la motivación de las personas que asistieron 8 horas al día estábamos ahí haciendo clases, haciendo talleres, haciendo trabajo en equipo y la motivación y las ganas y la asistencia. Entonces, claro, uno dice, ¿de qué sirve todo esto? Mejor no hagamos ni una cuestión si al final igual llegan para arriba y mira las barras que se mandan y todos nos vemos iguales. No. Y yo creo que hay como aprendizajes que tomar. Primero, yo creo que hay que mostrar tanto entre ustedes como a la ciudadanía que estos casos son excepcionales y que son reprochados. O sea, imagínense, es súper fome estar, yo pienso en el Congreso. En general, los diputados, las diputadas que hacen la pega son los más piolas. Hoy en día, lo que gana es hacer el show, ¿cierto? Y esa es la tentación, de hacer el show. Pero yo creo que también en el Congreso, y siempre les digo lo mismo cuando conversaba con los parlamentarios, ustedes también tienen que hacer el control de pares. O sea, si es que alguien se manda una embarrada, ustedes tienen que mirar y decir, no, yo no quiero estar ahí. Y en el sector privado, lo mismo. Lo peor es cuando no hacemos algo. Entonces, yo creo que efectivamente la asociación tiene un rol extremadamente relevante y ahora más que nunca. Entonces, tiene un efecto par de esto no lo vamos a aguantar, pero también un efecto de hacer una asociación, de mirar para arriba y decir, oiga, es que tampoco vamos a aguantar para arriba eso. Y, insisto, yo creo que quedó demostrado que ya no es la Corte Celestial nomás. O sea, que hayan 3 Supremos removidos es una cuestión en un año. Pues, ¿cuándo fue lo de...? En un año y un par de meses, 3. O sea, es un terremoto grado 9.8 al menos. Entonces, yo creo que efectivamente, insisto, la ventana de oportunidad está abierta ahora. Puede que el próximo año no. Aquí hay una invitación a una transformación cultural, me parece. Cuando uno escucha a la ministra Vivanco, al ministro Simpertegui, cuando uno escucha al ministro Ulloa, los tres dicen que no hicieron nada normal. Los tres. Y lo dicen con calma y con convicción. Hay una mirada de sí mismo bien, bien especial o nosotros estamos muy equivocados, digamos. El patrón ético al que estaban acostumbrados y lo dicen con tranquilidad y lo repiten, redundan con una sensación de ofensa,
frente al juicio que se les ha dado o al castigo que se les ha dado, habla de una manera de ver el mundo que yo no lo sé, ustedes me lo dirán, no sé si la aprendieron en algún lugar o responde a ciertas generaciones o falta formación. ¿Falta formación en los jueces hoy día? ¿Responde a generaciones anteriores o son excepciones que no logran leer con profundidad la ética que debe reinar? Es una pregunta. No lo sé. ¿Falta formación? ¿No falta formación? ¿Es correcta la formación que están recibiendo hoy día? Las caras dicen que es insuficiente. Bueno, necesitamos más y mejor formación de periodistas, de gendarmes, jueces, de fiscales para que no se les ocurra pedirle el teléfono ni la fuente a un periodista y así. Tenemos que hacer la fuerza hoy día para transformar y para transparentar. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta en Zoom? Sí, hay una pregunta acá que mandó Lorena, dice lo siguiente. Mi pregunta es relativa al control de daños en casos concretos donde la prensa presta oídos a intervinientes que han sido vencidos en juicio y que por supuesto tienen intereses propios. Nos tratan a todos de corruptos. ¿Debería aclararse el caso por el Poder Judicial ante el denostamiento público o entender simplemente que debemos resignarnos? Voy a contextualizar. Nosotros estamos siendo víctimas de ataque constante por parte de los litigantes a través de la instrumentalización de los recursos que establece la ley, demandas civiles y también querellas criminales, ¿sí? Y de hecho, recientemente, el día martes, nos reunimos con la relatora para Independencia Judicial de Naciones Unidas, donde dimos cuenta de esta situación porque además hay ataques, como el caso de un asociado que sustancia causa de derecho humano como ministro en visita extraordinario. Saludamos también a nuestra directora regional, Lorena Limonado, que fue quien hizo la pregunta. Demandas civiles contra los jueces cuando fallan en contra de los intereses y también se han utilizado los mecanismos de los medios de comunicación para este tipo de ataques directos a nuestra independencia judicial. Entonces la pregunta radica principalmente en eso, porque finalmente, ¿qué es lo que se dice? Aquí hay una defensa corporativa. Si nosotros salimos hablando de un caso puntual o no, hay una defensa corporativa. Pero lo cierto es que tenemos jueces donde existen causas que están ejecutoriadas, causas de drogas, donde fueron condenados abogados que no están satisfechos y se querellan por prevaricación en contra de esos jueces. Sí, ocurre algo similar en el periodismo, de alguna manera, una manera de clausurar nuestro ejercicio es a través de las redes sociales, con epítetos y falsedades muy potentes, y a través de procesos judiciales que en el fondo ciudadanos de a pie tienen que solventar defensas por años y que finalmente te terminan cansando. El fin es cansar. Ocurre en Chile y ocurre en el mundo. Por lo tanto, desde el punto de vista de las comunicaciones, yo creo que cuando haya convicción desde estas entidades gremiales de que lo que ocurre es efectivamente un elemento de presión, hay que decirlo, porque si no, ¿cómo nosotros, yo no lo sabía, por ejemplo, que soy relativamente informada, cómo nosotros los ciudadanos de a pie vamos a ver que también, no solo a los periodistas, que también a los jueces les pasa y seguramente les pasa a otro elemento de nuestra sociedad? Yo creo que hay que hablar, yo creo que hay que comunicar, yo creo que estamos cada uno salvando su ejercicio profesional de manera muy separada y no sabemos en qué está el otro. Háganlo público, sepamos si es dañino. Además, cuando estamos hablando de causas de droga y otras similares, hay mucho dinero para presionar o a los jueces
o a los periodistas, porque lo que ganan es infinitamente más. Y mientras más debilitados estemos los jueces probo y los periodistas probo, me quiero sumar ahí haciendo un ejercicio, trato de hacer lo mejor posible, em, ellos ganan, ellos ganan. Y es mucha plata de la que estamos hablando. Sí, yo solo para cerrar, o sea, yo coincido con el tema de la formación ciudadana y que nos falta mucho, pero creo que también nosotros tenemos que hacer esa formación ciudadana. O sea, yo creo que también desde el propio Poder Judicial hay que explicar mejor cuál es el rol del Poder Judicial, el de la Fiscalía, etcétera. Y creo que los medios también tienen un rol relevante y ahí yo también tengo como una batalla un poco con los medios porque a veces equiparan casos. Casos que pueden ser como un reproche ético con casos como los que estamos hablando que son horribles y que si son reales son lo peor que puede pasar. O sea, no se puede andar comprando sentencias, po. Em, entonces también yo creo que ahí hay que hacer como balanza. Y el otro problema es que algo que está pasando en todo el mundo, pues no solo en Chile, pero es la judiciación de la política y la politización de la justicia. Y eso también es terrible. O sea, en momentos de polarización política y de las redes sociales que aguantan todo, es muy fácil que los sectores políticos, cuando no están contentos con cómo actúa la fiscalía o los jueces, los ataques se personalicen. Y eso a mí me está preocupando un montón, porque a mí yo puedo estar en desacuerdo con que la fiscalía lleve un caso, pero estamos personalizando ahora el tema y estamos acusando a fiscales para allá y para acá de cosas que son complejas. Y el salto de de la violencia en la red social a la violencia física es pequeño. Entonces yo creo que ese es un tema que tenemos que ocuparnos, preocuparnos y levantarlo. Eso, para cerrar, porque yo tengo que ejercer mi rol de madre ahora en unos minutos más. Cambio de sombrero. El mensaje final es súper claro, no perder las oportunidades que hoy día existen, que son reales y que no hay tiempo, queda poco tiempo. Y luego comunicaciones, comunicaciones, transparencia, 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 aunque duela al principio, después uno se acostumbra. Yo creo que ese es un elemento fundamental. Bien, queremos agradecer a nuestras panelistas del día de hoy y creo que esta ha sido una jornada muy interesante. Quedamos para reflexionar y trabajar, porque tal como dice María, muchas veces, no el caso nuestro, se preocupan pero no se ocupan. Y este es el momento que tenemos las herramientas para cambiar este sistema y que esto no ocurra de comprobarse nunca más. Muchas gracias a todas y a todos. Saludamos a quienes están conectados de manera virtual y los dejamos invitados para un tercer conversatorio que va a ser lo más probable que en el mes de marzo.